Parque Central y Centro Simón Bolívar me dieron especial satisfacción porque el presidente del Centro Simón Bolívar es persona de mi gran afecto personal, el doctor Gustavo Rodríguez Amengual. Y sé de su buena fe y me entusiasmó lo que él ha hecho, no solo con Parque Central, que fue utilizar capital privado con aval del Centro Simón Bolívar en base a los terrenos mismos. Es un negocio clarito para fabricar aquello sin sacar dineros del tesoro público, sin sacrificar necesidades de otras partes del país para Caracas. Y después San Agustín del Sur es una especie de rescate de aquel hacinamiento a apartamentos modernos que, a cambio de que sea un cubículo de concreto, va a tener a su alrededor, donde antes y todavía hay ranchos y pobres casas, a cambio pues de los apartamentos tendrán que todo aquello será un parque. Como propietarios residentes del nivel de oficina de Parque Central, nos preocupa la vulnerabilidad a la que hemos sido sometidos, ya que no se reconocen nuestros derechos en las áreas comunes, así como el estacionamiento y otras áreas a las que tenemos beneficio. Parque Central indica que los representantes del Estado en su trayectoria desde 1947 estando siendo dirigido inicialmente desde la Presidencia de la República de Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela, con la denominación empresarial Centro Simón Bolívar Compañía Anónima. Su función era la de construir sobre ejidos del Estado en Capitolio el urbanismo que requería su población caraqueña, todo ello para contrarrestar la marginalidad existente de su población en la pujante era de la modernidad e industrialización que implicaba el desarrollo urbanístico. De allí que se financió la construcción del complejo urbanístico de Parque Central con inversión privada sobre ejidos del Estado con la intención de transferir su mantenimiento a la Asamblea de Propietarios a partir de 1975, después de consolidadas las ventas de la unidad de propiedad sobre la arquitectura o mueble e inmueble. La transferencia de gobernanza a la Asamblea de Propietarios nunca se realizó y desde sus representantes, el Estado, se adueñó. En el 2013, la Administración del Estado sobre Parque Central se declara de alta corrupción administrativa, legal e ilegitimidad e insostenible sus gastos por la desidia de los copropietarios Estados, sus representantes y privados, quienes se desentendieron de la administradora en reclamo de una mayor participación desde la Asamblea de Propietarios y otros desde propietarios por edificios o regidos sin figura jurídica alguna por consejos comunales donde se encuentran problemas de competencia, funciones, legitimidad y falta de inclusión en la organización para el uso y disfrute de los derechos arquitectónicos y bienes de la existencia de Parque Central. La organización existente, Centro Simón Bolívar Compañía Anónima, era un ente aislado a la organización social donde no participó la gerencia social y la administradora era un ente que solo recaudaba las obligaciones de mantenimiento de los copropietarios, pero no tenía conciencia de las funciones y responsabilidades sobre Parque Central ni de sus copropietarios y aún persiste esta dualidad omitida como una acción que oprime y esclaviza a sus sujetos de derecho y de obligación. Se designa la Junta Liquidadora Compañía Anónima con el objetivo de liquidar el Centro Simón Bolívar Compañía Anónima y transferir su mantenimiento a Corpo Capital, Corporación del Distrito Capital, concretándose el 2 de julio del 2013 desde la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Con una función de gestión y construcción de urbanismo en el ámbito distrital, se viola la territorialización y la funcionalidad institucional de la identidad de Parque Central. El proceso de liquidación de la empresa constituida Centro Simón Bolívar Compañía Anónima se sujetó solo a la privacidad del Estado y no de acuerdo a lo que debe prevalecer ante la liquidación de la transferencia del Estado de Derecho de los copropietarios del Parque Central o de acuerdo a las normas que exige el derecho mercantil, haciéndose toda una corrupción administrativa el proceso de liquidación de una empresa inicial y no una empresa que debió ser transferida a la Asamblea de Propietarios. Es decir, el Centro Simón Bolívar Compañía Anónima es una empresa privada de la Asamblea de Propietarios y no del Estado, siendo ilegal su liquidación desde su constitución inicial, 1947, y no en el deber ser de liquidarla de acuerdo a la enajenación o venta en el 2013. Quedan desiertas las autoridades del complejo urbanístico del Parque Central por la transferencia de su administración a la Asamblea de Propietarios no es algo concreto que se realizara siendo la función del Estado hacerla. Quedan secuestrados entonces los bienes inmuebles condominales transferidos a un ámbito territorialmente municipal que no hace lo funcional del complejo urbanístico de Parque Central.
y que anula el Estado de Derecho de sus sujetos de derecho patrimonial social y particular. La cosa patrimonial de Parque Central, entonces, que se define como el objeto de derecho de uso o gestión para la conservación pública y privada de Parque Central en su forma de subsistencia y existencia para la evolución de su sociedad en lo espacial, territorial, funcional y existencial. No se hace divisible sus bienes sujeto a los intereses de los administradores, que son los representantes del Estado, o por sus administrados, los propietarios privados. Su balanza de posesión está explícita en el Estado de Derecho y de obligación de una unidad administrativa sobre la arquitectónica que hace la corresponsabilidad de sus propietarios. Los bienes muebles e inmuebles son las construcciones, edificaciones, usos, suelos y suelos de los estacionamientos. Está en conflicto y en querella en el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional y Sala Política Administrativa, el sujeto de derecho, que es la definición de, primero, Parque Central es una identidad de propiedad patrimonial en su conjunto, conservación y desarrollo, que está claramente definido. Segundo, el propietario como poseedor administrador de lo propio, que es lo particular, lo colectivo, que es la organización Estado en sus representantes, y privado, y la administración de la gestión empresa privada sujeta a las normas mercantiles, quienes tienen la decisión del destino de Parque Central. Y tercero, la difuso, que son los controles de la sociedad sobre el Estado, que está integrado por las instituciones y cada venezolano transeúnte en Parque Central. La legalidad así lo establece, y existe una coexistencia de sujetos que buscan la legitimidad de gobernar en Parque Central, desde la legalidad, propietarios actuales, o desde la representación del Estado, propietarios iniciales. La autoridad de cogobierno, asamblea de propietarios, o la autoridad única de Estado en su problema de dilucidación judicial requiere definir la autoridad como ente decisorio del destino del Parque Central, donde sus autoridades quedan desiertas desde la liquidación del Centro Simón Bolívar Compañía Anónima. Los accionantes son una balanza de poderes en este juicio: el Poder Ejecutivo, que se atribuyó el derecho de derogar el Estado de Derecho de Parque Central; el Poder del Pueblo, establecido en el Estado de Derecho legal; y el Poder Judicial, quien determina, defiende la superación de la subsistencia para la existencia y el desarrollo propio, colectivo y social. Es entonces el objeto de derecho los bienes inmuebles, tales son el conflicto de existencia sometido a la subsistencia e impide el desarrollo de coexistencia en Parque Central, su gente y usuarios. Son estos los estacionamientos de Parque Central, que son sótano 1, sótano 2, sótano 3 y sótanos de Lecuna, que han querido ser privatizados en una querella del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Política Administrativa, durante 19 años, siendo en el junio del 2013 declarados bienes de Parque Central y transferidos su custodia a Corpo Capital, Corporación del Distrito Capital, ante la liquidación del Centro Simón Bolívar Compañía Anónima. Ante la liquidación del Centro Simón Bolívar Compañía Anónima, no fue declarable la capitalización de sus finanzas del Fondo de Reserva, ni sincerada la alicuota que hace la corresponsabilidad del Estado privado para el mantenimiento respectivo. Esto incrementa la alicuota para los propietarios privados que pagan la administración de Parque Central, así como por los servicios y gastos en que estos incurren libremente, sin sujetarse a la planificación de acciones, ni de presupuesto, ni de controles. La irregularidad administrativa corruptiva privilegiada a las acciones de los representantes del Estado son altamente denunciados sobre su influencia en las invasiones, ventas ilegales, activos no declarados, estado de abandono de los apartamentos y medios de existencia como derecho a paso, ascensores, no gestión del cine y teatro, omisiones administrativas, no sujeción a las normas mercantiles, no sujeción a las normas del documento de condominio. Unos bienes condominales tales son 145 activos, entre ellos la torre de oficina 1, fueron transferidos a Corpo Capital de forma ilegítima, pues estos son bienes de Parque Central explotables para su sostenimiento y superación de la subsistencia, existencia y desarrollo. Entre estos, los estacionamientos, que de ser un bien patrimonial de los propietarios, todo se transfirió como prestador de servicio a Corpo Capital, siendo esto prohibitivo por el documento de condominio. Tal liquidación entonces tampoco fue sujeto a auditoría, evaluación o valuación que hicieron la devaluación de los bienes muebles e inmuebles de Parque Central, tal como lo estipulan las leyes sujetas a lo privado y a las leyes sujetas al control del Estado, que exige que la rendición de cuentas de todo bien administrado.
Mucho menos se consultó a los copropietarios, que es una obligatoriedad establecida en el documento de condominio, y hace prohibitivo tal transferencia administrativa sobre lo arquitectónico y menos hace admisible la transferencia de un derecho patrimonial y colectivo de los estacionamientos como prestación de servicios, cambio de uso, de explotación y denominación que viola el Estado de Derecho de Parque Central. ¿Cuáles son las violaciones que realizó el Poder Ejecutivo al liquidar el Centro Simón Bolívar Compañía Anónima? Primero, se anuló la consulta popular que hace prohibitivo la violación de la organización, administración y controles de los copropietarios sobre el uso y conservación de sus bienes arquitectónicos y gastos administrativos. Esta falta de participación anula los principios del pueblo legislador, protagonismo, iniciativa propia y el desarrollo endógeno o local. Segundo, se anuló el Estado social, que es la representación de gobierno, instituciones de sociedad, que sujeta a la constituyente originaria establecida en el documento de condominio, contrato social, que hace en la violación del documento el retracto legal que va contra la reserva legal de Parque Central. Tercero, se viola el Estado de Derecho de lo propio, lo colectivo y lo difuso en la relación política, social, económica y educativa, que anula la comunicación de la gestión para superar las necesidades de las copartes y el desarrollo de la sociedad. Cuarto, tal violación crea un problema de competencias entre las autoridades locales y las autoridades de representación distrital y nacional, que ha implicado la parcelación de los poderes, que hacen el mal uso de los bienes arquitectónicos, así como el Estado no administrativo, el Estado corrupto, la inseguridad y la violación al orden público. 5. Tal desorden de competencia sujeto a Parque Central, a la falta de controles, tales son no auditorías sociales, ni planificación, ni presupuesto, ni planes de inversiones ni desarrollo. Sexto, la monopolización de los recursos económicos hace que la corrupción, la desidia, la falta de interés, la falta de presencia, la falta de trabajo sujete a Parque Central en el estado de abandono de sus tuberías, sistemas de recolección de basura, filtraciones, fachadas, inseguridad, acoso sobre los bienes, mal uso de las capacidades instaladas del estacionamiento y pérdida patrimonial, exclusión y extorsión por el derecho a los propietarios residentes de oficina. Séptimo, la gerencia de la representación local se hace por los medios de comunicación sobre reinversiones en una misma actividad no justificable, creando desde la subconsciencia el poder sobre la malversación de fondos, ocultando verdades por cortinas de humos de chisme como forma de permanecer en el control y la manipulación del poder. 8. La descapitalización de los recursos locales es un problema de centralización de la autoridad ajena a la coautoridad de Parque Central local. 9. El secuestro de los vehículos retenidos por corrupción de asignación de puestos que no son fijos es un problema que ha ocasionado el secuestro y el abandono de muchos vehículos, entre estos aproximadamente 300 a 500. Podemos entonces determinar que estas violaciones no están establecidas en el modelo venezolano, un modelo que es básicamente constitucional sobre el Estado de Derecho político, social y educativo. Es entonces que se solicitó a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional y Sala Política Administrativa, amparo sobre los derechos propios, colectivo y difuso, establecido de la siguiente manera, en un resumen, que primero, el derecho político es una soberanía, la identidad de ser venezolano, una comunicación, consulta sobre el sentido de pertenencia de propietarios y patrimonio en la cosa pública y privada, que coexiste de forma obligada en la administración de políticas o estrategias de uso y explotación de nuestros recursos sociales locales, sobre todo ello en función del bien común como principio de coexistencia democrática, pluralista y alternativa del gobierno representativo y participativo. Segundo, el derecho social es la facultad de la organización, administración y controles sobre espacios territoriales que definen el destino de un pueblo hacia su trascendencia local, nacional e internacional. Hay que hacer contraloría y auditoría social. Tercero, el derecho educativo es la facultad de comunicarse sobre los valores del uso y desarrollo de la coparticipación y convivencia dentro de lo que es el uso y disfrute de sus bienes. Es el estado de conciencia. Cuarto, el derecho económico, facultad y capacidad de organización, administración y desarrollo de su potencial local económico y de servicio y de explotación para la superación de la subsistencia y mejora de la existencia y posibilidades de desarrollo es un derecho irrenunciable.